Hola a todos, buenos días y bienvenidos al podcast de Aprende Más Inglés. Como siempre, soy Daniel Welsh de aprendemasingles.com, el mejor sitio en todo Internet para aprender inglés. Este podcast te ayudará a hablar inglés como un nativo. Vamos allá. Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de inglés en todo el mundo mundial. Hoy vamos a hablar de otro tema muy importante de la pronunciación, los homófonos. Homófonos es algo que no es muy importante en español, pero en inglés sí. Son palabras que suenan exactamente iguales, pero que se escriben de formas diferentes. Tienes dos formas de escribir algo, pero que suena igual. También tiene dos significados completamente diferentes. O sea, palabras diferentes, pero que suenan exactamente iguales. El tema de los homófonos es importante porque te hace usar el contexto para adivinar el significado. Y bueno, cuando digo que las palabras suenan iguales, quiero decir que suenan exactamente iguales. Exactamente iguales. No hay diferencia en la pronunciación. Si te digo la palabra, ponemos el ejemplo flower. Si te digo la palabra flower sin nada, no sabes si estoy hablando de la harina o de una flor. Eso es un ejemplo que veremos más adelante. Primero, pásate por la web madridingles.net/homófonos para leer ejemplos de estas palabras si te confundes al escuchar. Ahí también tienes un vídeo si quieres verme en vídeo explicando el mismo tema. Bueno, el tema de los homófonos es muy importante también porque el inglés tiene sonidos que no existen en español, o sea que hay palabras que en inglés suenan casi iguales, pero no son homófonos. Eso es tema para otro día. Hoy estamos hablando de palabras que suenan exactamente iguales. Primer ejemplo, bored and bored. Bored, probablemente lo sabes, es una palabra, es aburrido, bored. El otro board es una tabla. Por ejemplo, ironing board sería la tabla de planchar. Keyboard es el teclado del ordenador. Cosas así. Se escriben de formas diferentes, board and board, pero suenan exactamente iguales. Al final vamos a escuchar frases para dejar claro cómo funciona lo del contexto aquí. Otro ejemplo de homófonos tenemos weight and weight. Weight de peso and wait de esperar. Wait de peso tiene una GH que no suena en medio. Wait de esperar es esperar simplemente. Wait, wait. Suenan exactamente iguales. Luego tenemos where and where. Where de dónde y where de llevar puesto. Where and where. Así que ten en cuenta, suenan exactamente iguales. Otra palabra que no es igual es were. Were, el pasado del verbo to be, no suena igual que where, de dónde, ni where, de llevar puesto. Luego tenemos here and here. Here de aquí y here de oír. Here and here suenan exactamente iguales, pero no suena igual her que su de ella. Eso es tema para otro día también. Luego tenemos ate and ate. Ate, el pasado del verbo eat, de comer, y ate, el número 8. Ate and ate. Luego tenemos two and two.
tú de demasiado y tú el número 2. También podríamos decir tú la preposición o la parte del verbo en infinitivo con una sola O. Tú. Así que tú and tú, que suenan exactamente iguales. Luego tenemos knows and knows. Knows, la tercera persona singular del verbo know, de saber o conocer, y nose de nariz, parte del cuerpo, nose. Nose and nose. Luego tenemos blue and blue. Blue, el pasado del verbo blow, de soplar. Y también blue, el color azul. Blue and blue. Luego tenemos red and red. Red, el color rojo. Y red, el pasado del verbo read, de leer. Red and red. Y por último tenemos flour and flower, como he dicho al principio. Flour de harina y flower de flor, que suenan exactamente iguales, como he mencionado. Ahora vamos a escuchar frases, porque eso va a dejar claro que no es tan difícil como puede parecer. Porque si yo digo una frase que pone un poco de contexto, vas a poder adivinar con facilidad qué estoy diciendo, cuál de estos homófonos estoy diciendo. El cerebro lo hace sin que lo pienses, simplemente hay que entender el contexto. Así que, I'm really bored. Wanna go out tonight? I'm really bored. Wanna go out tonight? Este bored es bored de aburrido. Estoy muy aburrido. ¿Quieres salir esta noche? I'm really bored. Wanna go out tonight? Luego tenemos, could you wait 5 minutes? Could you wait 5 minutes? Eso es wait de esperar. ¿Podrías esperar 5 minutos? Could you wait 5 minutes? Luego tenemos, what are you going to wear to your interview? What are you going to wear to your interview? Este wear es de llevar puesto. ¿Qué vas a, ponerte o llevar para tu entrevista? Hablando de ropa. What are you going to wear to your interview? Otro ejemplo. Sorry, I can't hear you. Sorry, I can't hear you. Eso sería, no te escucho, probablemente. Lo siento, no te escucho. Hear, de oír, escuchar. Sorry, I can't hear you. Luego, I ate pizza for dinner. I ate pizza for dinner. Eso tendría que ser, comí pizza. Cené pizza. Comí pizza para la cena. Funciona en inglés, en español no tanto. I ate pizza for dinner. En todo caso es ate el pasado de eat, porque no puede ser ate de 8. Luego tenemos, I have 2 questions for you. I have 2 questions for you. Aquí 2 tiene que ser el número 2. I have 2 questions for you. Otro ejemplo, I have a runny nose. I have a runny nose. Eso es, me está goteando la nariz o algo así. Decimos runny nose cuando estás enfermo o algo, te gotea la nariz. I have a runny nose. Pero es nose de nariz, no nose del verbo know, saber, conocer. Luego tenemos, I prefer the blue shirt. I prefer the blue shirt. Prefiero la camisa azul. I prefer the blue shirt. Eso tiene que ser el color azul porque el pasado del verbo blow no tiene ningún sentido aquí. I prefer the blue shirt. Blue de azul. He read the news on his ride to work.
He read the news on his ride to work. En este caso, read tiene que ser el pasado del verbo read. Read, leyó las noticias en su trayecto, se supone, al trabajo. Ride es que no está conduciendo, está como pasajero en algún modo de transporte. He read the news on his ride to work. Y por último tenemos the recipe calls for flour, sugar, butter, and eggs. The recipe calls for flour, sugar, butter, and eggs. La receta pide harina, azúcar, mantequilla y huevos. The recipe calls for flour, sugar, butter, and eggs. Así que eso son los homófonos, palabras que suenan exactamente iguales, pero que se escriben de forma diferente y tienen significados diferentes. Otro día hablaremos de otra cosa importante que son palabras como sheep and ship. Por ejemplo, sheep de oveja y ship de barco, que es cuestión de palabras que tienen sonidos muy parecidos pero no iguales. Otro tema muy importante de la pronunciación. Para aprender mucho más, pásate por madridingles.net/homófonos, así como suena, y tendrás la lista y también los ejemplos de frases aquí en la web. Nada más por hoy, espero que pases un gran día y que hayas aprendido mucho inglés hoy. Hasta la próxima. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web aprendemasingles.com. Para mucho más tengo vocabulario, expresiones para hablar, phrasal verbs, gramática, pronunciación y mucho más en la web. Nada más por hoy. Espero que pases un muy buen día. Hasta la próxima.